Muy buenos días a todos ustedes que están siguiendo a la Tacunga Informativa al día. Me cambié de horario, como les habíamos indicado la semana pasada, desde las 6:30 hasta las 7:30. Y como ustedes a través de la Tacunga Informativa y también de manera simultánea a través de mi Facebook, vieron que inicié con la señal de la cruz. Sí, soy católico. No voy a renegar de mi religión. Soy católico y por eso le pido a Dios que me bendiga, que me ilumine para hacer un mejor trabajo para ustedes. Una vez más, Miguel Ángel López Vega, con número de cédula 1800862990-4, el mayor compromiso que tiene es con ustedes, con quienes nos escuchan, con quienes nos miran. Ahora, hace instantes, con nuestro invitado, el señor Fernando Cáceres, con quien luego estaremos en entrevista, decíamos extra micrófono. Con la tecnología, hoy ya no nos miran solamente en la provincia, solo en el país, sino en el mundo, Tengo algunos parientes un poco lejanos en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y allá en el Reino Unido, a ver, son las 6:30, ya serán me parece que es unas 6 horas me parece. A veces si me siguen. Entonces un saludo a todos ellos. Así es, con la tecnología estamos en cualquier rincón del mundo. Así es que gracias a quienes están al frente de la Tacunga Informativa al día: Omar Arroyo, Rafaela Garrido, y también a quienes me siguen a través del Facebook. Los primeros 15 minutos voy a utilizar en hacer algunos comentarios. A veces utilizaré un tema, a veces varios, porque desde cuando comencé en este oficio, como lo decía el Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, él comenzó como periodista. Y yo recuerdo que él decía, con mi libreta mi libreta y mi esfero. Pero esto ha ido evolucionando. Pero siempre hay la libreta y el esfero, el cuadernito y el esfero. Y así comenzó Gabriel García Márquez. Acá en el Ecuador, a quien admiro mucho como periodista, y que no es titulado, y conste, no tengo nada en contra de los titulados, con un trabajo honesto, transparente, acá en la provincia de Cotopaxi, he logrado que mis hijos tengan títulos profesionales. Yo no tengo. Por eso aclaro, no estoy en contra de los títulos. Digo, dando gracias a Dios, mis hijos son titulados. Pero cuando inicié en este oficio dije, y he visto y veía a compañeros que tenían 3, 4 periódicos en la mesa y leían, y eso era todo. Yo dije no, y me llevé una decepción cuando un día escuchaba en el bus un comentario, para mí un comentario muy centrado, muy ecuánime. Dije, qué buen periodista, qué gran periodista,
qué pensamiento tan lúcido, tan claro. Y desde pequeño he comprado los periódicos, he leído muchísimo. Y compré diario El Comercio. Y me he ido al segmento del editorial, donde están los articulistas, porque una cosa es el editorial y otra muy diferente es los temas de los articulistas. Y comienzo a leer un artículo y digo, ¿y esto qué es? Pues comienzo a leer y era lo mismo que dijo el periodista de la emisora en la cual sintonicé. Y me quedé asombrado. Y ahí no hacía periodismo. Dije, pero lo que ha hecho es leer lo que otro escribe. Por eso, cuando yo leo, siempre cito la fuente, siempre cito al autor, porque ese es el trabajo de otra persona, no es mi trabajo. Entonces estoy usurpando criterio, pensamiento, trabajo ajeno. Y eso también para mí es corrupción. No es corrupción coger un centavo o coger miles de millones de dólares, no, todo es corrupción. Apropiarme de trabajo ajeno es corrupción. Y dije, repito, no ejercía este lindo oficio, pero desde ahí quedé marcado. Y luego cuando ya ingresé, dije, primero que voy a hacer opinión, también las noticias, pero cuando hago opinión o cuando lea, diré quién escribió ese artículo, en dónde está escrito el artículo, la fecha del artículo, porque ese es el trabajo de otra persona. Entonces, por eso he dado mis nombres, apellidos, mi número de cédula, soy responsable. Estuve en contra de esa ley que decía la corresponsabilidad. Y había la corresponsabilidad de lo que decía el entrevistado. Y corresponsal era quien le entrevistaba y el dueño del medio. En este caso, por ejemplo, hoy que estamos con don Fernando, ¿cómo voy yo a imaginarme, adelantarme, qué palabras va a decir él? Entonces yo no puedo ser responsable del criterio del señor Cáceres o del entrevistado de turno. ¿Cómo voy a ser responsable? Co-responsable. Y más aún el dueño del medio que está, por lo regular, está en la casa. Los responsables sí, soy yo. Yo digo, yo emito, yo opino, yo soy el responsable. No puedo hacerle corresponsable de mi criterio a don Omar Arroyo. Ni va a ser corresponsable don Fernando Cáceres que está aquí oyendo. Él no sabía qué tema iba a tratar. Entonces, ¿cómo va a ser corresponsable? Ni aunque supiese. No, pues, uno es responsable de lo que se dice, de lo que se hace. Entonces, asumo mi entera y completa responsabilidad. Y me quedan 30 segundos. Mañana ampliaré esto. Estoy totalmente en contra del teletrabajo. Totalmente en contra. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ingresa a la oficina, y desde ahora ya comienzan, ya los funcionarios públicos ya se reintegran a sus labores. No todos, pero la mayoría, ya se reintegran. Pero el teletrabajo, ¿en qué consistía? Y les digo porque he visto a mis hijos. Uno entra a la oficina 8, 12 horas, 14 horas, se reingresa, 18 horas se sale y se acabó. Con el teletrabajo, en la casa tiene que estar ahí, esclavo de la computadora, y sobre eso tiene que trabajar más del horario. Por eso estoy en contra del teletrabajo. Bien, doy la más cordial bienvenida ya, iniciando las entrevistas acá en la Tacunga Informativa al Día con el señor Fernando Cáceres. Aquí le anunciamos a través de mi Facebook y a través, lógicamente, de la Tacunga Informativa como político. Sí, él no tiene ningún empacho ni vergüenza. Y una política sana, bien llevada, ¿por qué va a tener vergüenza?
entonces le anunciamos como político. Señor Fernando Cáceres, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, don Miguel, por la invitación. Gracias al medio de comunicación por tomarnos en cuenta, sea como ciudadano, como político. Eso de las etiquetas, personalmente a mí me tienen sin cuidado. Y también respecto de los títulos. Uno se hace labrando día a día a través de la vida, con sinsabores, con triunfos, con derrotas, y se va labrando el porvenir. Y efectivamente, sin etiqueta alguna, creo que hemos hecho algo en la vida por la familia, y en mi caso muy particular, también por la patria, inclusive por la patria chica, por Cotopaxi y por el país en su debido momento. Y como yo sostengo siempre, la ciudadanía tiene la última palabra. Entiendo que en mi caso ya me juzgó. Tuve la suerte, el honor de servirle a esta altiva e hidalga provincia desde 2 altas funciones y por ende al país. Y claro, la ciudadanía sacaría en su momento sus propias conclusiones. Y yo me he quedado con la conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido. Pero aquí estamos. La política no es mala palabra, siempre que se la honre a esa palabra y siempre que se la lleve con dignidad, con transparencia y con honestidad. Otra cosa es la politiquería, y en eso no me van a encontrar ni me han encontrado jamás. Yo he sido una persona muy franca, muy radical, muy objetiva, y por eso me conoce la ciudadanía. Y por eso me respetan algunos ciudadanos y ciudadanas. Y otros ciudadanos y ciudadanas no me respetan por la misma razón, por lo que soy y como soy. Por consiguiente, gracias, don Miguel Ángel, por tomarme en cuenta, y aquí estoy a las órdenes para satisfacer las inquietudes de la ciudadanía en el marco de la coyuntura. Yo no estoy activo políticamente, electoralmente peor aún, Dios no quiere, definitivamente ya pasamos por aquello, pero sí estamos haciendo patria, y desde cualquier trinchera se puede hacer patria y se puede sumar para encontrar un buen rumbo y construir el futuro de nuestro país. Bien, don Fernando. Quiero también indicarles a ustedes que no hago nada por compromisos o por cosas de último momento. Siempre planifico. Pruebas al canto. En la Tacunga informativa al día. Lunes, señor Fernando Cáceres. Martes, mañana, doctora Lourdes Tibán. Miércoles, doctora Milene Carrasco. Ella fue candidata a concejal y es odontóloga y tuvo que trasladarse al Brasil por estudios, está siguiendo una maestría, por estudios. Y justamente cuando estuvo allá vino esta pandemia y no pudo regresar como ella quería acá al Ecuador. Jueves, le tenemos nuevamente al ingeniero José Villavicencio, y digo nuevamente porque la semana pasada estuvo. Hoy va a estar acá en nuestros estudios. Perdón, el jueves va a estar en nuestros estudios. Él es el presidente nacional de la UGTE. Y el viernes está el periodista de investigación, Fernando Villavicencio. Así trabajamos acá, planificadamente. Don Fernando, usted se me adelantó porque, y ustedes los televidentes, los que nos siguen a través de la Tacunga Informativa, a través de mi Facebook, Miguel Ángel López, me enviaron y me dijeron, porque ustedes ahí se ordenan, cuando las cosas creo que está bien, acepto. Cuando hay críticas malsanas y peor insultos, no acepto, inclusive les mando al diablo. Y les pido, para que me insulten a mí, primero lean las catilinarias de Juan Montalvo. Y ustedes ya saben la respuesta que les doy en algunas oportunidades. Y me decían, hablando de nuestro invitado, me decían,
Pregúntele si va a ser candidato. Dijo que algo dijo, ya mencionó, pero va la pregunta. Va a ser candidato, y no solamente a la Asamblea, luego vienen otras elecciones. ¿Va a ser candidato, señor Cáceres? No, 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 por el momento. Por el momento. Por el momento sí, porque hay que ser coherentes. Ya. Las circunstancias, la vida Pero a la Asamblea, puede deparar cualquier decisión que se pueda tomar en el futuro. Por el momento, para la Asamblea y para la próxima campaña electoral no voy a participar, no pienso participar. Jamás participaría una vez más como candidato a la Asamblea Nacional. Ya cumplí con la labor. Mal o bien, lo he dicho anteriormente, Sí, la sí, ciudadanía sí. habrá juzgado y me siento satisfecho por eso, de haber cumplido un gran papel. Algún rato podríamos ya hemos hablar tocado al ese respecto, tema, ya. efectivamente. Y yo pienso inclusive, y voy a ser muy sincero, muy transparente, como es mi característica, yo estoy preocupado que quien en su sano juicio, no sé si usted, pero quién de los ciudadanos que nos están mirando y escuchando en su sano juicio quisiera o querrá ser candidato a la Asamblea, con todo lo que está pasando, con todo lo que el país está viviendo. Por justos pagan por pecadores. Ahora yo escucho con pena, con dolor, que todos los días, a través de las redes sociales sobre todo, y no reniego de las redes sociales, yo soy fanático de las redes sociales, déjenme decirle, pero se ve barbaridades, se escucha barbaridades, se constata barbaridades, que por culpa de unos sinvergüenzas, ladrones, rateros, que se dicen ser políticos, le meten en un mismo saco a todos. Y todos los asambleístas, sin excepción alguna, entre comillas, son rateros, ladrones y sinvergüenzas. Y le ponen en la calle, y le denigran hasta a su familia, cercana y lejana. Cuando hay asambleístas excelentes. Cuando existen asambleístas, en su mayoría excelentes, profesionales de alta valía, con una alta calidad ética y moral, así como existen funcionarios públicos de lo largo y ancho del país, que desde el teletrabajo ahora, con lo cual tampoco comparto, desde las labores cotidianas, apoyan para sacar adelante este país. Pero también hay sinvergüenzas y ladrones que le hacen quedar mal al funcionario público, al servidor público, al auténtico servidor público que se ha preparado toda su vida para servirle al país. Y que entrega su vida. Y que entrega su vida, efectivamente, pero sinvergüenzas, bandidos, sanguijuelas, como yo lo he dicho, y me conocen, me identifican por ser crudo en esas expresiones. No lo digo ahora, lo he dicho en mi actividad vigente, políticamente hablando. Le hacen quedar mal a todo el mundo. No hay asambleísta en la República del Ecuador que no sea pillo y no sea ladrón, entre comillas. Y eso no es así. Entonces yo digo, alguien en su sano juicio, consciente de sus actos, va a querer ser candidato a la Asamblea Nacional y luego ser asambleísta con el favor del pueblo de Cotopaxi en este caso. No sé. Obviamente yo escucho y veo que hay personas que se rasgan las vestiduras para ser los futuros sinvergüenzas y ladrones, digamos en el marco del análisis que estamos haciendo. Ojalá realmente esto termine, ojalá esto cambie. Estamos viviendo una situación terrible, hay una situación de enfermedad moral en el país y esto hay que cambiar, no hay funcionario que se salve, porque dicho, a todos le ponemos en el mismo saco. Así es que la realidad del país tiene que cambiar, desde sus estructuras, desde sus bases. El Estado unitario, centralista y mezquino definitivamente ha llegado a su límite. Ya vamos a Y esto. definitivamente hay que plantearse otra forma, más abierta, más democrática, más solidaria, más equitativa de administrar este país. Bien, don Fernando, solamente por lo que usted señalaba y le escuché la historia. Recuerdo que a Carlos Julio Arosemena Monroy, porque hay Carlos Julio Arosemena Tola, el padre, que también fue presidente. Su hijo Carlos Julio Arosemena Monroy, le preguntaban y decían, ¿teme el juicio de la historia? Y Carlos Julio contestó,
No temo porque a esa señora ni le conozco. No, ni le conozco a esa Así es, señora. está bien. Era un ejemplo de cuando fue diputado. Ejemplo de diputado. Personajes Un de personaje. la historia. Sí, sí, sí. Por eso quería esto de la historia. ¿Teme el juicio de la historia, don Fernando? No, tampoco, no es porque quiera coincidir ni compararme para nada. Soy un humilde ciudadano, un humilde servidor, y la ciudadanía, el pueblo me conoce como tal. Yo camino por las calles con la frente en alto, con dignidad, con gallardía, porque no he hecho mal ni he hecho daño a nadie. Pero sí con muchas ganas de seguir soñando, de seguir sirviendo, de seguir aportando. Preocupado definitivamente por la realidad local, por la realidad nacional, por la realidad territorial. Eso es lo que a mí me apasiona. Y claro, la historia, en mi caso, entiendo yo que ya me juzgó, además, la ciudadanía, sobre todo, no la historia. No soy un personaje como para trascender y ser recordado en la historia y en los tratados de los grandes historiadores. No, no, no. Más bien todo lo contrario. Soy un humilde ciudadano y un humilde servidor, pero que he hecho la actividad de forma transparente, honesta, y aquí estoy. Por eso estoy aquí dando la cara, no para ser candidato a nada, ni promocionarme como tal, ni mucho menos, sino para opinar en virtud de que usted muy gentilmente me ha invitado. Don Fernando, hace algún tiempo en mi Facebook, esto les consta, he emprendido dos luchas. La una, que el hospital básico del IES tenga la categoría de hospital general. Y no es porque mis hijos sean médicos, que vayan a trabajar allá, no. Primero, mis hijos están en Ambato, para comenzar. Segundo, ninguno de ellos es médico. Tercero, tampoco tienen negocios con cuestión de medicinas ni nada. El López la de estar violándose ahí algún contratito. No. Pero yo creo que el centro del país, en este caso Cotopaxi, amerita hospital de más grande categoría, no un básico, un hospital general del IES, porque si hay el hospital general el general del Ministerio de Salud, del IES, la una. Dos, que dejemos de ser el patio trasero de Quito, el dinero, las grandes obras, inclusive los grandes negociados, que a eso no voy. Quito, Guayaquil. Y nosotros, las provincias centrales. La actual Constitución hablaba del regionalismo, de las regiones. No siguió. Hay un centralismo que absorbe. Pero no nos quedemos en las regiones, porque también hay en Estados Unidos, que es el ejemplo, si se puede decir, también en el Brasil, que hay el federalismo. ¿Este centralismo ha hecho daño al país o no ha hecho daño al país, don Fernando? No voy a entrar en calificativos si le hizo daño o no. Yo lo que sostengo, porque me he preparado, he estado estudiando este tema y me ha resultado muy apasionante. Yo creo que ya llegó al límite este sistema centralista, unitario de gobierno, con la división de los poderes del Estado en las constituciones anteriores. Ahora se llaman funciones del Estado: la función ejecutiva, la función legislativa, la función de transparencia, la función judicial, etc. Son funciones de acuerdo a la Constitución actual. Antes se dividía en poderes, ¿no es cierto? Tres poderes: el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Y legislativo, en fin. Pero concentrados todos esos poderes en una forma de gobierno vertical, donde se concentran las decisiones y donde se concentran también las soluciones. Y me refiero, al decir soluciones, a las obras prioritarias de desarrollo, importantes para un país, para un Estado. Pero se concentran, digo, donde está el poder, donde está concentrado también el poder, tanto económico como político.
Y lo que ha sucedido en el país es eso, que definitivamente las zonas o las regiones o las ciudades o las provincias que han crecido más que otras han sido donde está el poder de decisión, como Quito, Guayaquil, más o menos Cuenca. Y eso debe cambiar, porque el resto del país, ¿qué? Todos somos ecuatorianos, todos hemos jurado defender esta bandera y cobijarnos con el tricolor nacional. Todos contribuimos al erario Allá nacional. voy. Y todos contribuimos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y con nuestros, y en base a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo, con nuestros impuestos. ¿Para qué? Para que en las grandes ciudades, con justo merecimiento, por cierto, programen grandes obras, como por ejemplo el metro en Quito, bien por ello, como un aeropuerto de primera categoría para Quito, bien por ello. Y cuando no había vías para acceso inclusive al movimiento de tierras para construir el nuevo aeropuerto en Tababela, le pusieron luego carreteras de primer orden con 500 millones de dólares, bien por Quito. Y Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Bolívar, ¿qué? Cuando en Cotopaxi, en Atacunga particularmente, tenemos una de las pistas motivo de análisis, inclusive en el sentido de las ventajas geográficas, meteorológicas óptimas que tiene el aeropuerto de la Tacunga, me refiero. Botado, abandonado. Los ambateños, los ribambeños, los bolivarenses, en este caso guarandeños, los ciudadanos hermanos de Pastaza, pasan a Quito mirando de lejos semejante obra abandonada en la Tacunga. ¿Y qué? Y reconocida por técnicos a nivel mundial. A nivel mundial, exactamente. Sí. Eso ya hemos discutido hasta la saciedad. Ambato, por ejemplo, para especificar concretamente el sistema este mezquino, egoísta, centralista, ha salido por su propio esfuerzo. Yo estuve revisando unas estadísticas que me envió un caballero, uno de los mejores matemáticos con los que cuenta el país, que es don Juan José Illingworth, y yo he podido ver que en 10 años, de aquí para atrás, 10 años, Tungurahua no ha recibido ni $1.000 millones en 10 años del presupuesto nacional. Cotopaxi ha recibido un poco más, inclusive. Y investigando y analizando, los burócratas desde los escritorios, desde Quito, llegan a la conclusión de que a Tungurahua no hay que darle mayor cosa porque ellos salen por su propio esfuerzo y es una provincia y un cantón como Ambato que sale adelante porque son disciplinados, son emprendedores, son trabajadores, son entusiastas, son visionarios. Por consiguiente no hay que darle plata. Y toda la plata y todos los impuestos que han generado, que han pagado los ambateños entonces, no puede revertirse con justo derecho a compensar ese esfuerzo y ese sacrificio que han hecho. Lo propio podemos decir de cada uno de los rincones de la patria, qué decir de los lojanos, de los cuencanos, de los orenses. Los orenses, concretamente en Machala, tienen uno de los mejores puertos marítimos de Sudamérica, sí, el puerto de Bolívar en Machala, abandonado, porque claro, Guayaquil tiene 2 aeropuertos, uno en Guayaquil y otro en Pozorja ahora, y por allí tienen que salir e ingresar las cargas, en este caso de exportación e importación, no por ningún puerto más. Lo propio le sucede a Esmeraldas. Sabemos la realidad de Esmeraldas, todos sabemos la realidad de Esmeraldas. Cuando es una tierra, la provincia verde, la más productiva, la que debería ser la fortaleza del país en cuanto a producción, tiene su propio puerto, abandonado. Tiene un aeropuerto con características nacionales, abandonado. Y así podemos hablar de cada una de las regiones abandonadas, esperando dádivas, esperando migajas, al arbitrio de la decisión de cualquier burócrata mal nacido, definitivamente, que piensa solo en sus mezquinos intereses, en sus egoísmos, y responde al poder de turno, a los mandantes de turno, y no se pone y no se cobija con la camiseta del país. Eso definitivamente no puede continuar. Y por eso es que yo estoy muy entusiasmado y comprometido, sin necesidad de ser candidato a nada, a seguir empujando, a seguir luchando, defendiendo
los sueños y las ilusiones de las regiones, en este caso de la región central del país, que tiene que despertarse, que tiene que sacudirse, que debe definitivamente dejar de agachar la cabeza ante el poder central y ante los burócratas que están en el distrito metropolitano de Quito. Y digo distrito metropolitano de Quito porque hace algunos meses atrás, hace poco, usted, don Miguel Ángel, y el señor Denía recordará, que inclusive parroquias circundantes a Quito que pertenecen al cantón Quito están renegadas del centralismo de Quito, del distrito metropolitano, y pudimos constatar el reclamo de la parroquia de Tumbaco. Ellos quieren ya no ser parroquia sino cantón, porque se descuida, porque el distrito metropolitano de Quito está concentrado en Quito, en el distrito metropolitano, y se descuidan de los caros intereses, de los sueños y de los avatares que sufren las parroquias que están alrededor de Quito, mal atendidas o desatendidas. Y el presupuesto general del Estado, el esfuerzo, el trabajo, el sudor y las lágrimas de los ecuatorianos, de todos, se concentran en ciertos polos de desarrollo, dependen del manejo de ciertos monopolios mezquinos y egoístas que no permiten definitivamente desarrollarse a las demás regiones del país. Y como usted hablaba de Quito, recuerdo en la anterior administración del prefecto de Pichincha, cuando hablábamos justamente del aeropuerto, el ex prefecto de Pichincha decía: nosotros estamos apoyándoles con ustedes. Jesús de Pichincha, imagínense, el mismo prefecto, y no fue una ocasión, porque me parece que yo le entrevisté 2, 3 veces y era insistente. Pichincha, usted como prefecto, ¿apoyaría? Él, apoyamos, estamos con ustedes, porque en realidad Quito es una parte que se favorece, no todo. Y no se diga la provincia. Don Miguel Ángel, definitivamente el sur de Quito, por obvias razones, por el tema geográfico inclusive, está cercano y colindante con la provincia de Cotopaxi. ¿Qué decir del cantón Mejía, más conocido como Machachi, ese querido hermano cantón vecino? Prácticamente está limitando con el aeropuerto internacional alternativo Cotopaxi. ¿Qué decir de Tungurahua? ¿Qué decir de Ambato? Tenemos que fortalecernos con el entusiasmo, ¿no es cierto?, con la visión de los ambateños y los tungurahuenses para, conjuntamente con el carácter firme, contundente de los cotopaxenses, hacer causa común con las otras provincias del centro del país y procurar, en el marco inclusive de la Constitución, aplicando la Constitución que no se aplica, muchos de los artículos, o en su mayoría de los artículos de la Constitución de la República no se aplican, porque el poder mezquino concentrador hace como el yoyo. Usted recordará, don Miguel Ángel, cuando éramos jóvenes, sí, había un juguete muy bonito, muy, digamos, esperado en las Navidades. ¿Y qué hizo Feria a través de la empresa esta multinacional de Coca-Cola? Exactamente. Sí, sí. Era una maravilla de juguete. Claro. Entonces nos daban en Navidad, con la condición de que tiene que durar, con la sí, condición de tiene que estar nuevo e intacto hasta la siguiente Navidad para merecernos otro regalo mejor inclusive. Entonces el yoyo funcionaba de hacia abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces así funciona el centralismo mezquino y egoísta. Le sueltan, pero le vuelven a recoger. O sea, le dan migajas y de esas migajas le vuelven a recoger en calidad de impuestos, metiéndole la mano en el bolsillo del pobre ciudadano que está en cualquier rincón de la patria. Eso definitivamente tiene que cambiar. Por eso es que yo estoy mirando con buenos ojos estas nuevas alternativas de descentralización, de territorialización, de fortalecer definitivamente los territorios, valga la redundancia. Y claro, desde estos territorios, reclamar lo que nos pertenece, reclamar el derecho que nos asiste, como usted muy acertadamente lo ha dicho. Dejemos de ser el patio trasero de Quito, en este caso, y no porque Quito se merezca el desprecio ni nada de ningún ciudadano ecuatoriano en su sano juicio. Quito es la capital de todos los ecuatorianos. Claro. En Quito se formaron y nos hemos formado, inclusive profesionalmente hablando. En Quito han estado las mejores universidades porque han estado en Quito. Porque el centralismo obviamente así ha procedido desde el inicio de la República. Y desde inicios de la República hubieron patriotas como Vicente Rocafuerte, si no recuerdo mal, que ya creían en otro sistema de gobierno. Hablaban del federalismo que usted ha mencionado, por ejemplo.
a eso tenemos que volcarnos ahora, definitivamente a ver la forma de cómo reorganizar, replantear la estructura del Estado. Pero eso no querrá decir separatismo. Para nada. Mire cómo funciona, y yo he estado chequeando el sistema, ¿no es cierto?, de organización política territorial en Suiza, Ya. que es un ejemplo a Sí, nivel mundial. Sí, claro. Suiza Sí. es un país pequeño en medio de Europa, no tiene salida Ya. al mar, es como Bolivia, Como Bolivia, claro. pero Sí, tiene la más grande flota naviera del mundo. sí. Ya. No tiene salida al mar, pero tiene la flota naviera más grande del mundo, porque tiene alianzas Claro. con diferentes otros países, y claro, tiene una de las economías más sólidas del mundo, y su país es más equitativo y más solidario, no sé si el más solidario y equitativo del mundo, pero es un ejemplo para el mundo entero, y digamos, todos conocemos eso, Claro, gracias sí, a la sí. tecnología, ahora se puede investigar en el minuto, al instante. Sí, Holanda, se entra a Google Noruega, Claro. países pequeños. Claro. Y no por eso, o sea, yo estoy hablando de estos países pequeños porque se dice el Ecuador es pequeño y por qué le vamos a hacer cenar, ¿no es cierto?, a hacer regiones y cosas así. Entonces, ¿por qué le pusieron en Montecristi con tanta celebración y con tantos aplausos? ¿Por qué le pusimos? Porque yo también voté aprobando la Constitución del 2008. Aprobamos en su mayoría, más de 60% de votos a favor. Para que empiece la descentralización. Hay artículos importantes en la Constitución que habla ya de la regionalización, Sí. que se puede inclusive por libre albedrío, por decisión propia de los territorios juntarse, conformar mancomunidades para autosustentarse y reclamar competencias del centralismo mezquino, reclamar, exigir competencias, pero no se hace, porque también hay otra situación muy lamentable. El egoísmo interno dentro de las mismas regiones, dentro de las mismas ciudades, dentro de los mismos cantones. Hay mezquindad, hay egoísmo. Yo puedo más, yo sé más. Hay todólogos que hablan de todo, pero no hacen absolutamente nada. Ponen la zancadilla y ponen barreras inclusive para quienes de alguna forma queremos dar un paso adelante. Le ven las 5 patas al gato. Y así no vamos a avanzar. Tenemos que renunciar definitivamente a situaciones personales, a caprichos personales, a intereses inclusive lícitos personales, o grupales o económicos, y como yo siempre digo, cobijarnos con la bandera, con el tricolor nacional, inspirarnos en el escudo patrio y decir definitivamente, defendamos y luchemos por el interés común, seamos equitativos, seamos solidarios. De eso no es cuestión de ser de izquierda, de derecha o de centro. La solidaridad definitivamente es cuestión de compartir, los que más tienen con los que menos tienen, pero no dando migajas, no dando regalos, no dando limosna, no parándonos en las esquinas y decir, bueno, a este pobre le voy a dar $1. No, sino tomando de la mano y decir, ven, luchemos juntos, trabajemos juntos, creemos juntos. Enséñale a pescar, no le des el pescado. Y ya lo dijo uno de los más grandes revolucionarios del mundo, que fue Jesús en definitiva. Y él no sé si fue de derecha o de izquierda, pero definitivamente él dio muchas enseñanzas para la humanidad. Acá en alguna entrevista que he tenido con el prefecto de Cotopaxi, él ha hablado de la mancomunidad del agua. No se cierra solamente en Cotopaxi, sino que va hacia el resto de provincias. O sea, no es una cuestión solamente de un tema agua, aeropuerto, sino esto abarca mucho más. De lo que se está viendo, esto abarca mucho más. Inclusive debemos pensar, y estoy convocando como ciudadano común y corriente, a que reflexionemos. Empecemos a reflexionar en el centro del país particularmente, empecemos a reaccionar, a reflexionar. ¿Por qué no podemos autosustentarnos? No estoy hablando de que tenemos que declararnos en el Estado independiente, de declarar la revolución y cercenar el Estado, no, O sea, todo lo repito, contrario. no hay separatismo. No hay separatismo para nada. Por ejemplo, el sistema federalista es uno de los sistemas de lo que yo he podido estudiar, y estamos consolidando más inclusive este tema. Consiste en que cada uno de los estados se autosustente, que los impuestos sean los que se generan en ese estado o en esa provincia, llámese como se llame, o en ese cantón como se llama en Suiza, son cantones, no son provincias Claro, ni estados, sí. sino cantones, ¿no? Digamos, los impuestos que se generen, por ejemplo, del IVA,
se generen donde, digamos, se quede donde se Sí, paga. Porque ya. usted cuando va al supermercado, a una tienda, a un almacén en Ambato, en La Tacunga, en Baños, en Pelileo, en Patate, en Píllaro, en Pujilí, usted está pagando el IVA. No sé, aquí mal acostumbradamente algunos ciudadanos, empresarios inclusive, dicen, cuando usted va a comprar una camisa en un almacén, usted dice, ¿quiere con factura o sin factura? Cuando esa pregunta Sí. no debe existir. Eso también se llama corrupción, ya que estamos hablando y que el país está Claro. metido, enfrascado en un lamentable sistema de corrupción. Entonces, ese IVA que se cancela sale de su bolsillo, don Miguel Ángel. Y si usted Claro. entra en el mismo juego del que le pregunta, le dice, no, a mí no me dé factura, no me dé nada, y con eso no pago el IVA. Usted le está estafando al Estado, Claro. está estafando al futuro, a sus hijos, a sus nietos. Que eso es lo fundamental, dejar Exacto. un buen país. a Pero en nuestros- cambio usted al mismo tiempo empieza a reflexionar y dice, a ver, este IVA que pago, ¿a dónde se va? Se va a que los burócratas desde los escritorios, que no conocen ni el país entero, algunos, o en su mayoría, ellos administran, el ministro de Finanzas administra su libre albedrío a dónde tienen que ir los recursos que pagamos todos los ecuatorianos, cuando ese IVA que usted paga en cada rincón de la patria tiene que quedarse en ese rincón de la patria para invertir en obras de desarrollo y que inclusive las competencias de las áreas estratégicas inclusive que maneja el Estado por exclusividad, conforme dice la Constitución, tiene que desconcentrarse y delegar definitivamente a las regiones, en este caso, o a las provincias o a los cantones, como se llamen, que definitivamente lo administren y salgan adelante. Y aquí hay algo fundamental, don Fernando, algo fundamental. Empresas, y hablo de Cotopaxi, empresas que están en Cotopaxi no pagan los impuestos aquí en La Tacunga, Casi ninguna. pagan fuera. Hace unos 2 años, me parece, estuve en una empresa, nombres, yo siempre, en Holcim. El gerente de ese entonces, en entrevista, que estuvo de testigo, me parece el actual señor gobernador, en la primera administración. La respuesta que me dio, nosotros pagamos en Guayaquil. Sí, es que, y además no están cometiendo ninguna ilegalidad. No, Lo claro, que no pasa es que digo no es ilegal. legítimo, conforme dicen Claro. los eruditos en el tema. Si llevan los materiales de aquí, de La Tacunga, de Cotopaxi, por favor, entonces la plata... De los aquí les impuestos llevan aquí, el pues. material, de aquí les quilman, Claro. ¿no es cierto? Y no solamente Holcim, es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Que está en discusión, Claro. inclusive está en el tapete de las discusiones nacionales que estamos llevando a cabo. Pero algunas empresas que están en el sector de Lazo, Así es. unas ¿no? empresas grandes que tienen el RUG abierto en Quito y las oficinas principales tienen en Quito y todo cancelan en Quito, todo hacen en Quito, inclusive compran los refrigerios y el catering para todas las empresas en Quito, todo compran en Quito. Claro, me enteré ahora por emergencia a través de las redes sociales que inclusive los kits alimenticios que da el gobierno, no sé si provincial o municipal, por la emergencia también compran en Quito. Ya, sí. Eso también es algo Sí. preocupante, pero bueno, no estamos en ese tema. Pero no, en realidad todo en Quito. Y qué bien por Quito. Claro, Y pero aquí las empresas que están en el sector de Lazo, ¿qué es lo que hacen? En beneficio, entre comillas, de La Tacunga y de Cotopaxi. Contaminan el río Cutuchi. Ustedes, ciudadanos, y usted, don Miguel Ángel, recordará cuando yo tuve el honor de representar a la provincia de Cotopaxi en la Asamblea Nacional. Puse el dedo en la llaga y denuncié la grave contaminación desde el Cutuchi y por ende toda la cuenca alta del Pastaza. Grave contaminación que todos los días, todos los años, todos los meses sigue incrementando. Y claro, todos los productos que salen desde el centro del país, sobre todo de la zona de Ambato, así ¿a es, dónde claro. van a parar? En Guayaquil. Y los guayaquileños se están envenenando todos los días, más allá del problema ahora del virus que nos está aconteciendo a todo el país y a todo el mundo. Y de eso no nos preocupamos allá, y los grandes empresarios que están instalados en el sector de Lazo, a mí qué me importa, ¿no es cierto? Y están pagando salarios que no se justifican inclusive a los cotopaxenses. Cuando en Cotopaxi deben haber industrias cotopaxenses, por inversionistas nacionales o extranjeros, eso es relativo. ¿Quién trae la plata? ¿Quién invierte? Venga, y aquí están las reglas del juego. Inclusive si fuéramos un Estado autónomo, no independiente, autónomo, Autónomo, que es en eso distinto. hay que estar claros, tendríamos nuestra propia legislación
Claro. nuestros propios incentivos. Dijéramos, miren, el SRI de la región, de acá, de nuestra región central del país, a usted le exime 10 años de pagar el impuesto a la renta. Para impulsar. Pero usted, ¿cuántos claro, miles de dólares, de millones de dólares va a traer? ¿Usted va a traer acá a invertir 2.000 millones de dólares? Ah, ya, entonces las puertas de esta región nuestra están abiertas, porque la legislación nuestra le da estas facilidades. Mejor facilidades que la región del sur, que debería estar compuesta por otro conglomerado de territorios, ¿no es cierto? Y los inversionistas van a mirar las mejores posibilidades. Ah, no, pero a mí me conviene mejor ir a la región norte del país, que es una región que me está brindando, en cambio, estas otras posibilidades. Ah, no, pero déjenos entonces. En el Congreso local, porque deberían funcionar congresos locales o asambleas nacionales o asambleas regionales deberían llamarse, para establecer nuestras propias leyes, para dictar nuestras propias reglamentaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que debemos entrar en eso. Antes de pensar, claro que hay que cumplir con la Constitución y con las normas establecidas, pero yo lo que invitaría más bien a la ciudadanía es que empecemos a reflexionar y a pensar en estas cosas que estamos hablando ahora con don Miguel Ángel. De cambiar la realidad del país, de girar, de dar un nuevo rumbo a esta patria y empezar a hablar de estos temas para definitivamente cambiar el esquema, inclusive para la supuesta cirugía mayor a la corrupción. La lucha famosa, porque todos nos hemos convertido ahora luchadores en contra de la corrupción. Pero cuando a mí me topan, cuidado, no, yo soy honesto y soy transparente, pero a mí no me topan, pero ando mendigando y ando por los pasillos de los municipios, y ando por los pasillos de la administración pública, por los ministerios, cabildeando y buscando qué. ¿No es cierto? Aquí hay doble discurso también. Por consiguiente, seamos objetivos, seamos propios. Como decía un amigo al que conocí hace muchos años, actuemos con propiedad y vayamos reflexionando en estas cosas. ¿Por qué nos podemos autosustentarnos? ¿Por qué no podemos exigir lo que inclusive esta misma Constitución señala? La regionalización, la descentralización, las autonomías, son palabras que están en la Constitución, pero no se aplica. No se aplica porque no exigimos, porque no reclamamos, no nos unimos para reclamarnos. Cada uno nos trazamos nuestros propios rumbos pequeños. Yo suelo decir una palabra muy fuerte: no miramos más allá de nuestras narices, y así definitivamente no vamos a llegar a una parte. Vamos a estar en el marco de este mismo Estado mezquino, egoísta, corrupto, definitivamente, porque ya no da más. Y claro, tenemos que reflexionar en otras cosas. Y con empresas que ordenan y mandan acá, me refiero concretamente, porque esto inclusive le dije a la representante, en ese entonces una mujer que le vino representando a Kipor, que boicotean que este aeropuerto en realidad sea como, y entre paréntesis, yo no he sido correísta, pero el economista Rafael Correa a este aeropuerto le dio plata e inclusive le dijo intercontinental, que es algo excelente. Esa es una de las cosas que yo sí reconozco de Rafael Correa. Sin embargo, Kipor no nos deja ni siquiera despegar digamos, con todo respeto, un mosquito. Peor de esos aviones de carga y de pasajeros enormes. Y si no nos unimos, si seguimos agachando la cabeza, si seguimos siendo el patio trasero, no lo vamos a lograr, ni eso, ni ninguna otra cosa más. Así es que por ahí tenemos que apuntar, y esa es nuestra tarea de ciudadanos, despojándonos de cualquier intención política, de cualquier candidatura. Ya hemos hablado de ese tema, pero sí, ¿por qué como ciudadanos no podemos inmiscuirnos allí? ¿Por qué tenemos que también quedar pasivos y mirar de lejos, ¿no es cierto?, que ocurran las cosas? Definitivamente pongámonos ciudadanos la mano en el pecho y luchemos, juntémonos. Nosotros tenemos en el centro del país unas fortalezas increíbles. Tenemos herramientas como el propio aeropuerto que acaba de mencionar don Miguel Ángel, que debería ser un motor, un eje de desarrollo. Hay una propuesta inclusive que se está planteando que se convierta en hub aéreo. Un hub aéreo es, un hub en este caso es un eje, ¿no es cierto? Que alrededor de ese eje, de ese hub, se desarrollarían un sinnúmero de emprendimientos, de empresas, miles de puestos de trabajo, que tendríamos que inclusive importar de las otras regiones y de otros países técnicos calificados
para definitivamente sacar adelante las centenares de empresas que deberían instalarse para darle sustento, para hacerle atractivo y rentable al aeropuerto y desbaratar el argumento que dice la Dirección de Aviación Civil, que el aeropuerto de La Tacunga es obvio que es una de las pistas mejores de Sudamérica, con unas condiciones extraordinarias geográficas y meteorológicas. Eso sí es cierto, ellos dicen, porque son un ente técnico que califica, ellos no pueden mentir tampoco, pero lo que dicen es, señores, todo eso tiene el aeropuerto, pero no es atractivo. Claro que no es atractivo, porque ellos no le hacen atractivo, porque ellos, la Dirección de Aviación Civil, son los que administran el aeropuerto, son los que gerencian el aeropuerto. ¿Y por qué no lo vuelven atractivo? Porque no les interesa, porque son asalariados de la Quipor, porque ganan sueldo de los ecuatorianos, pagados del erario nacional, y tienen emolumentos y premios inclusive que reciben de los monopolios. Y eso lo hemos dicho y lo hemos denunciado hasta la saciedad. Y por eso es que no dejan y no permiten definitivamente que se desarrolle el aeropuerto, por ejemplo. Y claro, y otros emprendimientos que se pueden desarrollar. Tenemos fortalezas increíbles. En Ambato se está pensando, por esto de la pandemia parece que ha quedado un poco paralizado, pero se está pensando en un puerto seco. Conozco a don Miguel Ángel, yo tuve la oportunidad hace algunos meses atrás, no sé si fue, me entiendo yo que fue el año pasado, a mediados del año pasado, el señor prefecto de la provincia de Tungurahua tuvo la gentileza de recibirme en su despacho, porque me acerqué para conversar con él, para ver qué pensaba, qué sentía. Me parece un excelente administrador, un hombre con trascendencia. Fue por muchos años alcalde del cantón progresista de Pelileo. Sí. Y muy merecido lo tiene la provincia de Cotopaxi, un indígena de esas cualidades, de esas características, y un indígena además, que esté al frente de la provincia y que sea un administrador visionario. No, Tungurahua y Cotopaxi tienen prefectos del sector indígena. Lo propio le pasa a Cotopaxi, efectivamente. Entonces, conversamos de la posibilidad y de este interés, ya cierto, porque entiendo yo que está muy avanzado, de tener en Tungurahua, que se merece, particularmente en Ambato, un puerto seco. Un puerto seco consiste en una plataforma que nosotros los llamamos logística, comercial, etcétera, donde debe estar un distrito aduanero, que debería ser el mismo distrito con el cual cuenta el centro del país, porque yo no creo que los latacungueños o cotopaxenses vayan a decir, no, este es nuestro distrito, que los ambateños creen otro distrito, sería el colmo. O sea, desde ahí vamos a empezar a ser solidarios en realidad. Entonces el distrito número 10 que está aquí en La Tacunga debe abarcar definitivamente y encargarse en la parte que le corresponde en el puerto seco, para ingresar o nacionalizar, carga que venga del exterior y hacer las exportaciones desde Ambato. Ambato se merece ya eso, se merece Ambato eso y mucho más, y complementado con el aeropuerto que está en el centro del país, ubicado en el cantón La Tacunga, sería una complementación extraordinaria, complementado con una plataforma logística que está lista, que está planteada, donde se instalarían los encadenamientos productivos de toda la región central del país, hermanados con la plataforma o puerto seco en Ambato, con alguna otra plataforma que entiendo se está planteando en el cantón Salcedo, que está frontera con la misma provincia de Tungurahua, que sería una plataforma para transporte pesado. Cotopaxi es una fortaleza en cuanto a transporte pesado, por ejemplo, pero no tiene un lugar técnicamente adecuado como para que ese parque automotor de transporte autopesado tenga las facilidades y la logística correspondiente. En todo eso tenemos que pensar, en todo eso tenemos que soñar, y está demostrado, a mí me ha pasado, los sueños definitivamente, cuando se pone fe, esperanza, confianza en uno mismo, y se traza una meta y se traza una ruta, sí se hace en realidad. Alguien dijo, y siempre yo pronuncio esto, no es por favor mi pensamiento, de mi autoría: piensa en grande y harás cosas grandes, piensa en pequeño y harás cosas pequeñas. Bien, continuaremos, ya voy a buscarle a una persona que me hable aquí del puerto seco, ya voy a buscar, porque esta es una de las luchas. Agradezco a La Tacunga Informativa, al día, y lógicamente a mi Facebook. Vamos a pelear, vamos a iniciar, vamos a
hacer esto para que el centro del país sea un polo de desarrollo. El tiempo se nos acaba, don Fernando. Tiene 30 segundos para un mensaje, por favor. No, agradecerle, don Miguel Ángel, agradecerle al medio, valorar en sumo grado este empeño de jóvenes entusiastas y que están creyendo también en nuestra tierra, que están poniendo fe en nuestra tierra. Hacer estos esfuerzos tecnológicos es definitivamente, eso es un esfuerzo, y eso es confiar en la tierra, en la patria chica. Y si todos sumamos estos esfuerzos, y todos trabajamos con esa misma mística, y todos nos despojamos de los egoísmos mezquinos, ¿no es cierto?, o intereses personales, y sumamos y hacemos una causa común, todos, el centro del país próximamente será una fortaleza, y así será el sur del país, el norte del país. Yo creo que debemos dejar ya de hablar de provincias, inclusive hablar de las mismas regiones en el sentido o en el marco de la Constitución que está rigiéndonos ahora, porque no ha sido efectiva, ha sido como el yoyo, lo sueltan y lo suben, eso no funciona. Definitivamente hay que romper este esquema y plantearnos otro modelo de Estado administrativamente y financieramente, y otro gallo va a cantar en esta república definitivamente, pero si es que nos juntamos, si es que nos despojamos de estos personalismos y hacemos patria desde todos los rincones del país. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a mi invitado, el señor Fernando Cáceres. Para el día de mañana, la doctora Lourdes Tibán, dirigente indígena. Miércoles, la doctora Milene Carrasco. Jueves, el ingeniero José Villavicencio, presidente nacional de la UGTE. Para el viernes, el señor Fernando Villavicencio, periodista de investigación. Así planificamos para ustedes. Un agradecimiento a quienes están al frente de la Tacunga Informativa al Día. Omar Arroyo, Rafaela Garrido. Y un agradecimiento a ustedes que me siguen a través del Facebook, Miguel Ángel López. Si Dios lo permite, el día de mañana a partir de las 6:30, nuevamente con ustedes. Hoy que tengan un lindo, feliz día y una exitosa semana. Hasta el día de mañana.